Toda vida humana posee una estructura pascual, es decir, eso ya está predispuesto el ser humano para ello. Toda vida humana está hecha de crisis, de rupturas, que significan pasos y procesos de acrisolamiento, de madurez. Mire, las crisis son rupturas de algo que se rompe. Y ese romper desde el punto de vista de la madurez humana siempre va a ser una posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, tomando como referencia al tiempo, se verifica un paso de la infancia a la juventud. Eso todos lo sabemos. Todos hemos sido niños y en ese momento crítico de la preadolescencia ya no queremos ser niños, queremos ser jóvenes y uno pasa por una pequeña crisis. Esa crisis de querer ser muchacho, de alterar su identidad, eso lo hemos vivido a gran intensidad, sobre todo los que de una u otra forma tenemos bellos recuerdos de ese paso y recuerdos dolorosos también. De la juventud a la edad adulta, ese es otro paso en toda cultura, lo hemos vivido y lo hemos experimentado todos. De la edad adulta a la vejez, yo ya estoy, yo a estas alturas del campeonato, ya digo, carambas, ya no puedo hacer lo que estaba haciendo 15, 10 años atrás. Entonces yo sé que hay una ruptura, que se muestra en cierto deterioro de la vida. Y la acepto porque yo no o sea, yo no puedo hacer nada contra un proceso humano que llega, que hay un punto de deterioro, ¿sí? De declive que hay que aceptarlo, pero eso es un paso que hay que hacer. El paso de la vejez, por ejemplo, a la muerte, ahí me quedó la filmina mal hechicita, pero bueno, de la vejez a la muerte. ¿Sí? ¿Sí? No porque uno se ama, no porque sino porque uno sabe que, bueno, hay etapas que se cumplen y uno se abre y se dispone a las manos de Dios para que esa sea una buena muerte, decimos en la liturgia cristiana, católica. ¿De la muerte a dónde? A la resurrección. Acabo de ver aquí en mi celular el fallecimiento de una señora muy querida, muy amada de muchos años que pasó su crisis, pero ya hizo su última ofrenda. Entra en la dimensión de Dios, una zambullida inefable en el reino de la Trinidad del Dios de Jesús, de nosotros los cristianos. Entonces ahí vamos notando que la vida no es ajena a la experiencia pascual, no es algo que acontece allá una vez al año, en la noche de la vigilia, sino es un proceso humano que ya está metido en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y eso es con lo que el Señor está contando, no siempre tomamos conciencia de eso. Son verdaderas travesías, esos pasos no son fáciles, esos pasos que mostramos en sentido amplio, sentido antropológico, suponen riesgos y peligros. Es un fenómeno de la existencia que implica la existencia de todos nosotros. Hay travesías que nos llevan al abismo, hay travesías que nos llevan a la muerte y otras que nos llevan a la vida plena, a la culminación. ¿Cuántos jóvenes no son iniciados en la droga con el famoso paso de la droga o del alcohol? Y no hablemos de droga, de alcohol, hablemos del consumo, por ejemplo. Es una cosa que a uno les llama mucho la atención. Sí, en el momento en que nosotros hacemos esos procesos en el sentido errado y equivocado. Y en vez de hacer un proceso de transformación para madurar, para enriquecer la vida y la apertura de esa vida, es un paso a la muerte, es un paso a la muerte, es un paso a la muerte. Hace poco veía yo un señor con todas las marcas, ¿no? Por ejemplo, las marcas esas famosas de Nike, el sombrero, la camiseta, los calzones, yo estaba contramarcado por todo lado. Y ese señor vive feliz mostrando su marca, pero eso qué, para su vida, ¿qué significa? Ese señor hizo un cambio en su vida, dejó la ropa normal por asumir el mundo de las marcas y la marca es el que le define el estilo de vida, lo que tiene que consumir, lo que tiene que comprar, en lo que tiene que pensar. Es interesante. Esas travesías, digamos, pascuales, se pueden volver travesías de antipascua, es decir, travesías que llevan a la muerte. Entonces hay que tener en consideración eso, que no todo paso es para vivir, hay pasos que son para el abismo, ¿no? Tal vez sea la gran contribución que la Pascua judeocristiana ofrece a quienes se entristecen y se interrogan sobre el sentido de la vida y de la historia. Es decir,
lo que recordamos los cristianos en la Pascua y también en la tradición judía, y eso lo juntamos en la noche porque escuchamos las lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que es como un toque de alarma, ¿no? Que la vida tiene sentido, que la esclavitud no tiene la última palabra, que hay una liberación de toda opresión y de todo pecado. Todo paso de una crisis en el sentido de pasar de algo que es muerte a algo que es vida, siempre va a ser liberado para nosotros. Y la presencia de la Pascua en términos de la tradición de fe es fundamental, porque abre la posibilidad a, a una vida nueva, ¿no? No es la muerte quien posee el sentido de las cosas, sino la vida y la resurrección. A mí me marcó mucho el funeral del Papa Francisco. Que el funeral del Papa Francisco, ustedes todos lo vieron y participamos. Era increíble el féretro con el cuerpo del Papa que salió del Vaticano a la Catedral de Santa María Mayor. Ahí había gente, ahí no había solo católicos, ahí había cristianos de otras denominaciones, gente atea, agnósticos, gente de otras tradiciones. Y yo me preguntaba, ¿qué están viendo en ese recorrido que el féretro, que el carro con con la caja mortuoria del Papa y el cuerpo del IVA? O sea, era decir, ahí hay una vida con sentido. Es decir, este hombre hizo algo que me toca. Es decir, que hay un sentido, y mismo para el no creyente, ahí había de todo, había desde diablitos por ahí girando en ese, todo tipo de invitados, y ahí había, pero como en el Evangelio había de todo, santos y pecadores, algo les tocó, algo les tocó, y algo nos tocó a todos nosotros. Sí, ahí hubo un hombre que hizo ese proceso. La historia siempre, desde la Pascua, estará siempre abierta. La historia nunca se cierra desde la perspectiva de la Pascua, nunca siempre estará abierta porque en la historia Dios actúa y Él siempre deja abierto todo para que uno revise esa historia, no solamente la personal, sino la historia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia como pueblo de Dios. Sí, en la historia humana, la historia siempre estará abierta. Por ahí hubo un filósofo a finales del siglo XX que dijo que el fin de la historia ya había cerrado sus puertas y que ya no había más historia, porque el punto alto de la historia era el capitalismo, ¿no? Eso lo dijo un filósofo llamado Fukuyama, norteamericano, decía que la historia ya había llegado al fin y que no había nada que esperar porque ya todo estaba hecho, que se había llegado al tope de la historia. Eso es falso. La historia nunca está cerrada, está siempre abierta a la acción de Dios. Los cristianos celebramos entonces la Pascua, aquello que ella misma significa, paso de un antes a un después. En nuestro contexto es el paso de la decepción a la irrupción de lo inesperado. Es el paso de la angustia, del drama a aquello que nos colma de esperanza. Es la decepción en la crucifixión de Jesús de Nazaret, el drama de Jesús en la cruz, a lo inesperado, a su resurrección, a una vida nueva. Jesús fue quien pasó haciendo el bien por el mundo, ligado, adherido a la vida de los más débiles, curaba ciegos, purificaba leprosos, hacía andar a los cojos, devolvía la salud a muchos enfermos, daba de comer a multitudes, llegaba a resucitar muertos. Los que le seguían, sus discípulos, quedaron profundamente eh, frustrados frente a ese trágico fin de este hombre que los había fascinado, ¿sí? Pero cuyos signos y señales no los había admirado, pero no los había tocado profundamente. Todos, menos las mujeres que también los seguían, empezaron a volverse a sus casas después de la muerte del Señor Jesús en la cruz, decepcionados, pues esperaban que traería la liberación a Israel. Recordamos ese bellísimo texto de Maús. Sí, lo mataron, lo mataron. No era lo que nosotros pensábamos que era el gran liberador, un político poderoso que por fin iba a poner a Israel arriba y a bajar a los ricos y a los poderosos abajo y invertir la tortilla, como dicen. Y ellos se decepcionaron. Realmente el Viernes Santo es el día del drama, es el día de la pérdida de la fe de los mismos discípulos, porque en Emmaús lo recordamos, nos falló, ¿sí?
La resurrección sabemos que estaba fuera del foco de sus seguidores. Aunque Jesús, por ejemplo, cuando estamos en el Evangelio de Marcos, está constantemente tocando en, oiga, miren, ustedes saben por qué están conmigo, saben a dónde van, saben qué es lo que yo quiero hacer. Sí, 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 Señor, estaban distraídos con los signos de poder de Jesús. Al final, en la resurrección estaban fuera de foco sus seguidores. Había un grupo en Israel que creía, por ejemplo, en la resurrección, pero era otro sentido distinto al de la Pascua de Jesús. Esos judíos sabían que habría una resurrección al final de los tiempos, pero entendida como una vuelta a la vida, como siempre fue y es decir, otra cosa distinta. La resurrección que esperaban muchos coetáneos de Jesús, muchos grupos judíos, era que la resurrección iba a acontecer por allá adelante, los muertos iban a volver a la vida como cadáveres que retornan otra vez a esta vida, no a otra. Eso era lo que ellos pensaban de la resurrección. Y Jesús no trae, esa no es la resurrección que Jesús anuncia. No, 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 no. La resurrección de Jesús es lo que llega, lo inesperado, la presencia de Dios en nosotros para darnos una vida que nunca más termina. Entonces decimos que qué es la experiencia pascual y cómo la podemos identificar como un antes y un después. Esto lo estoy diciendo desde que iniciamos este momentico de exposición. Toda experiencia pascual implica un antes y un después. En el caso del discípulo, ayer lo vieron en la charla anoche, yo no estuve, me imagino, discípulos misioneros, es eso, saber que son procesos de transformación en nuestra vida que tenemos que asumir porque siempre habrá algo que se quiebre en nosotros para ser superado. Entonces, los discípulos que estuvieron con Jesús hasta la cruz, esos discípulos que conocieron a Jesús en la historia, que andaron con él, que lloraron con él, que se rieron con él, al final en la cruz desaparecieron. Pero viene el después, el discípulo viene con el después. Es decir, se va a captar lo que Jesús fue en la vida del antes con otros ojos. Dice el refrán que uno solo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno solo sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso es tan verdad, es tan real. Uno no solo sabía quién es un hijo, un padre, un hermano, un amigo cuando ya no lo tiene. Y comienzan a captar de verdad estar una persona de valor. Entonces, esa es una realidad que nos acompaña siempre. La experiencia pascual es post-mortem. Y post-mortem es donde llega el gran acontecimiento de la resurrección. Ese, como dicen en Maús, ese que partió el pan, que comenzó con nosotros como siendo un forastero, oiga, forastero, podríamos llamar hoy eh, un, eh, un itinerante, ¿no? Un migrante. Porque le dicen, usted no sabe lo que pasó, claro, era un extranjero, tenía que ser alguien que venía por otro lado, usted no era uno de los de Maús, era un peregrino que se acercó y ellos se dan cuenta de que él no sabía, por lo tanto, no era del grupo. Y entonces ahí captamos que ese migrante, que ese itinerante, que ese extranjero va acercándose hasta que se les abren los ojos. Ya todos sabemos en la casa en la que le han invitado para quedarse, él parte el pan, caen las espinas de los ojos. Sí, su corazón, los ojos del corazón lo reconocen, él desaparece y ellos regresan. Ese es el gran misterio de la resurrección, es decir, son procesos largos porque, claro, los tiempos que coloca Emmaús son tiempos teológicos, pero esos son tiempos especiales que nos van transformando y que nos van mostrando cómo el resucitado va apareciendo de tantas formas y tan personalizadas que es solamente detenernos para analizar cómo Él se nos ha manifestado en algunos momentos de nuestra vida para que pasemos de momentos de desconfianza a momentos de confianza. Sí, los discípulos sabían que sospechaban que se estaban exponiendo a algo y solo lo van a captar en la resurrección, en la Pascua. Muchos se escandalizaron, perdieron la fe ciertamente, se dispersaron, huyeron, volvieron a lo que antes hacían. Pedro lo niega, todos ya sabemos eso que vamos inclusive a recordar ahorita en la Semana Santa, pero, pero no fue a fondo perdido. Eso tenía que suceder, dice Nehemías. Tenía que suceder, eso estaba escrito, ya estaba anunciado, tenía que suceder. Pero no basta la predicación del extranjero y del migrante, tienen que verlo partir el pan para identificar. Entonces,
ya vamos afinando esa experiencia del paso, del paso del cristiano, ¿no? Del paso del creyente a una vida nueva, de un antes a un después, de un reconocer que nos falta la fe, que no captamos, que no sentimos la presencia del Señor, que estamos distraídos, que nuestras expectativas no siempre son las del Señor, a un momento en que uno dice, no, él era Él, no hay otro, ese es, y por eso yo apuesto todo lo que tengo. Ese es, disculpe la expresión que se dice por ahí, el gallo, ese es el que tenía que ser. Aquí tengo un texto de Corintios 15 3 al 8 para ver un poco ahí lo que significó, por ejemplo, esa transformación, no solamente en los discípulos que nos narran los sinópticos y Juan, ciertamente, sino en un hombre que fue tocado profundamente, como todos los discípulos, de una forma especial, como fue el caso de Pablo. Ahí tenemos el Corintios 15 3 al 8. Voy a mirar aquí, voy a leer el texto 15 que tiene la Biblia ahí, Corintios 15 3 al 8. Y entonces ese texto nos dice en la carta primera a los Corintios, nos dice así, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se me apareció a mí, que soy como un aborto. Oiga, eso es una cosa como un aborto. Eso es una experiencia de un hombre que ha sido tocado por el Señor y que lo ha transformado de criminal y perseguidor en un hombre misionero. Eso es uno de los momentos en el Nuevo Testamento más interesantes de ver lo que hace el Señor Jesús en una experiencia pascual de un discípulo. Entonces, estoy colocando ese ejemplo de Pablo porque es un modelo de alguien que expresa qué fue lo que pasó en él, qué hizo el Señor en él, qué experiencia lo reventó, qué experiencia lo revolcó para transformarlo en lo que se convirtió para muchas y para las primeras comunidades cristianas y para nosotros hoy también. Evidentemente con los discípulos Pedro y los discípulos que nos comentan y nos narran los sinópticos. La experiencia de Pablo, narrada 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Punto de referencia de la iglesia primitiva. No son relatos anecdóticos. Según el mismo Pablo, su conversión es una transformación por la revelación de Jesús en su interior. Se dignó revelar a su Hijo en mí. Él le dio duro. Es decir, el resucitado cambió sustancialmente a Pablo. Antes era un radical judío, ahora un creyente en Jesucristo. Hay gente que dice, Padre, el cáncer me transformó. Yo era una persona antes de un cáncer y otra después de ese cáncer. Era una persona antes de la separación, otra después de la separación o del divorcio. Uno antes de la quiebra económica. Entonces uno dice, se refieren a situaciones concretas, pero el que opera el cambio es el Señor. Y por eso esa ruptura, en el caso de Pablo, es paradigmática para todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué experiencias de cambio están suscitándose en mi vida? De tal forma que yo pueda decir, mm, el Señor me toca y el Señor me transforma en el sentido de, en el sentido de ir viendo con otros ojos, con los ojos de Dios y del Señor, un mundo necesitado de su misericordia. Por lo tanto, señal de la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. La experiencia pascual supone un cambio para ser salvado. Y la salvación en la experiencia pascual es ser liberado de uno mismo. Por ejemplo, el caso de Pablo, de ser un fundamentalista perseguidor de cristianos con un instinto terrible, de ser transformado saliendo de nosotros mismos para servir incondicionalmente a los demás. Esa es la experiencia pascual, que usted, que usted está liberado de un repliegue sobre sí mismo para salir en función de los otros. Experiencias pascuales de todos los días. El vecino que me ayuda, el hermano que me tiende la mano. Son pequeñas experiencias pascuales. El día que yo escucho a mi papá, el día que aprecio lo que tengo todavía, no espero que se me muera, que todavía tengo para cuidar, para tratar de salir por el parque acá.
y habían dos personas cuidando en dos camillas a personas con una discapacidad terrible, una discapacidad pues terrible para mí porque estaban en situación, pero limpios, no eran mendigos, no eran mendigos, eran dos señoras con sus dos pacientes, pero lo que me impactó es cómo les daban el alimento para pasearlos por el parque, para que vieran un poco de mata, de árboles. Eso es una experiencia pascual, eso es una experiencia pascual porque es un salir de sí mismo en función de los demás que les estén pagando. Puede ser que sea su mamá, un pariente, puede ser, pero está haciendo algo que es una señal de cuidado, de entrega en beneficio de los demás, que rompe el egoísmo que a todos como dice Pablo, nos retrae, nos hace incapaces de abrirnos a los demás. Y esa salida rompe nuestros hábitos, nuestras zonas de confort, nuestras zonas de repliegue sobre sí mismo. Esa es la experiencia pascual, es una ruptura en nuestro ego que nos lleva a pensar en los demás. Entonces, toda esta disquisición que he hecho es para decir, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de iniciación, de puerta de entrada, grandioso que es el bautismo y el culmen en la Eucaristía, tienen que estar enraizados en experiencias pascuales, y si no, eso se nos vuelve un circo. Vuelve un circo. Qué pena decirlo, se nos vuelve una pantalla de cosas que no se viven, que aparecen con una presencia ritual, pero vea, pasivo, sin contenido. Si en experiencia pascual no hay sacramento que valga. Y el sacramento es uno, o sea, el creyente que enraiza su vida en Dios, Él es el sacramento. Él es el sujeto de ese sacramento, donde Dios actúa para transformarlo y hacerlo señal y signo de vida para los demás, ¿sí? Entonces, qué bueno que padres y madres, padrinos, madrinas, ¿sí? La comunidad en la Eucaristía, sepamos que cada vez que comulgamos en el Señor, ¿sí? Estamos comulgando en el cuerpo de Él, y ese cuerpo también es habitado, o sea, yo habito ese cuerpo, porque el cuerpo del Señor no son riñones, ni hígado, el cuerpo del Señor es la comunidad. Y la comunidad tiene rostros, nombres. Y es ahí donde yo hago que ese sacramento sea verdadero, auténtico, ¿sí? Que ese sacramento sea un sacramento de llamado a la conversión y al mejorar, y a mejorar como ser humano para hacer el mundo más humano, más un mundo lleno de Dios. Esto es lo que de una u otra forma quería retomar esta noche, no tanto hablar propiamente del bautismo y de la Eucaristía, ya vendrán momentos para eso, para recordar que sin experiencia pascual no hay sacramento, no hay sacramento. Sin experiencia pascual no hay sacramento. Habrán rituales y cosas de esas vacíos. Un ritual, para que sea auténtico, tiene que estar enraizado en quien lo celebra, en quien celebra esas crisis de un antes a un después. Entonces, esa era un poco hacia donde quería orientar esta noche la charla. Ya en los talleres bíblicos vamos a fundamentar bíblicamente, eh, tanto el bautismo como la Eucaristía. Vamos a dar el alimento, ¿no? No a dar el alimento, sino a conectar ambos sacramentos a la fuerza de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a hacer en los talleres, Dios mediante. Para los que ya se marcaron, el Padre va a dar los avisos dentro de un momento de cómo quedaron, pero sí me parece que vamos a disfrutar este año en las sesiones que vamos a tener de un sacramento enraizado en la palabra de Dios, que nos lleva a distinguir, a reconocer las rupturas que tenemos, que hemos hecho o que debemos ¿qué? de, de percibir, ¿no? De tomar conciencia de ellas para que en la diócesis este año ese llamado a vivir el bautismo, ¿sí? A reconocer nuestra fecha auténtica de nacimiento y a la Eucaristía como culmen de ese proceso, que es el compartir el cuerpo del Señor, es decir, en la comunidad, ser lo que estamos llamados a hacer en beneficio de los demás, pueda ser celebrado al final del proceso que este año la arquidiócesis ha enfocado en los dos sacramentos, el de iniciación fundamentales, y en el año litúrgico, que didácticamente nos va mostrando ese proceso que tenemos que hacer. De tal forma que cuando lleguemos a la Pascua celebremos lo que ya hemos vivido durante el año. Es decir, no es para celebrar lo que no he vivido, sino para que lleguemos al culmen de la Pascua,
a celebrar las pequeñas rupturas del día a día, las pequeñas experiencias pascuales que harán que ese sacramento que ya he recibido en el bautismo se vuelva una fuerza de vida interior para mí y disfrutable en las celebraciones pascuales de cada domingo, porque eso es la misa dominical, una Pascua chiquita que nos lleve a aportarle a la arquidiócesis como la hermana mayor al mundo que está evangelizando. Bueno, yo voy a dejar ya por acá porque se me fue ya los 45 minutos, eso era lo que quería. Le dije al padre Omar, padre Omar, usted me dirá qué es lo que tengo que hacer.